Mi nombre es Lucio Solón Hernández y tengo 23 años. Soy licenciado en Educación Secundaria especializado en el área de Historia. Las materias que imparto son Historia de México, Historia Universal, Formación 1, Formación 2, Tutoría 1, 2 y 3, Geografía e Identidad Poblana. Así como en Bachillerato imparto México en el contexto universal. Ahora, ¿cómo es que elegí mi carrera? Bueno, realmente la docencia fue algo, digamos, esporádico, porque mis primeras ideas eran estudiar medicina. Sin embargo, pasé a preparatoria en mi primer año y me decidí a estudiar Derecho Procesal. Posteriormente pasé a sexto semestre y decidí estudiar Sistemas Computacionales. Total que ninguna de las carreras anteriores elegí y terminé estudiando para maestro. ¿Por qué elegí esta carrera? Porque me interesa, me gusta, me siento cómodo trabajar y convivir principalmente con adolescentes. Principalmente con esas personas porque aprendes muchísimo de ellas. Y porque me interesa dejarles algo bueno principalmente a los jóvenes. Es decir, que no sufran o que no tengan las mismas inquietudes o las mismas carencias o de no saber qué hacer con su vida al concluir la secundaria. Ese es mi principal objetivo, orientarlos, guiarlos a ser conscientes, a tomar una decisión correcta hacia la vida. Ahora, ¿por qué es importante mi materia? Muchos nos preguntamos, ¿y la historia como para qué? Tengo la pregunta como más de 3 años que me la vienen haciendo. ¿Por qué la historia? ¿Para qué me va a servir? Bueno, la historia hay una definición sumamente importantísima que no debemos de olvidar. Que la historia es el estudio del pasado. Sí, vamos a estudiar el pasado, pero para poder comprender los hechos o procesos que actualmente está viviendo la sociedad. ¿Para qué? Para poder pensar en una posible solución y no caer en los mismos actos que pues nuestros antepasados llevaron a cabo, ¿no? Es decir, reflexionar. México está viviendo un proceso similar a tiempos anteriores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es pensar en cómo cambiar ese posible proceso, ese futuro posible, ¿no? Entonces, para eso es importante la historia. Principalmente la historia porque la formación es aprender a desenvolver de forma ética y moral, ¿sale? Entonces, eso conlleva que primero te eduquen en casa para posteriormente venir a reforzarte aquí. Pero principalmente la historia es importantísima por ese hecho, porque en la historia se mezclan la mayoría de las materias que tienen que ver con historia, con química, con física, con biología, con formación, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es importante.